La tarde son ya las 3:08. Saludamos la presencia de don Pedro Jiménez. Saludos al país, saludos don Ángel, saludos doña Consuelo Despradel, Cristian y Elizabeth, cualquier lugar. Mira, Pedro. Vaya mis parabienes para ella. No, Elizabeth tiene mucho trabajo. Elizabeth sí, mucho trabajo. Nuestra mira, hermana Elizabeth, mira, la doña, audiencia tiene que ser un poco tolerante con ella, porque es que Elizabeth es la secretaria de comunicaciones del Partido Revolucionario Moderno, y eso de verdad es una tarea de 24 horas. Señores, yo quisiera, y perdonen que comience también este programa por aquí, la violencia machista sorprendió a los vecinos de Villa Blanca en Sabana Perdida entre las 6 y las 7 de la madrugada de este lunes. Eran los gritos de Gladys Elizabeth Alvarado, de 47 años, atacada a puñaladas por su actual pareja, Manuelcito Montero Gando, de 53 años, con quien tenía un año de relación sentimental. Gladys Elizabeth Alvarado tenía 3 niños, 3 hijos, de edades 25, 19 y 17. José Miguel Cabrera, expareja y padre de los 3 hijos de Gladys, vive en la segunda planta de donde ocurrió el ataque. Él y una vecina escucharon los gritos pidiendo auxilio hasta que pudieron derribar la puerta de la casa de su ex esposa. Cuando derrumbaron la puerta, la escena era perturbadora. Procedieron a llamar a los servicios de emergencia, quienes trasladaron los 2 cuerpos al hospital Neis Arias Lora. Alvarado fue herida de varias estocadas por Manuelcito Montero, de 53 años, quien trató de suicidarse y está ingresado en el hospital Neis Arias Lora. Bueno, díganme, ya, yo no voy a decir más, ¿no? No, estamos hablando de un caso cada 2 días. Cada 2 días. Lo que me preocupó fue que dicen desde la Procuraduría que los feminicidios han disminuido. Con respecto a años anteriores. Coño, es que esas son informaciones que pero que no la diga, hombre. Sí, tú tienes ahora. una semana 6 mujeres muertas por parte de su pareja. Entonces, hay que tener como cuidado, aún diciendo la verdad, se te convierte en un boomerang. Están dando una información, Pedro, del año. Sí, pero fíjate como el periódico no te dice que disminuyó con relación al otro año. Sí. Procuraduría dice que los feminicidios han disminuido. Sí. El que está en Jaquimelle, el que está en Barahona, el que está allí, no se detiene a ver las estadísticas porque ninguno la llevamos, excepto la autoridad que la tiene. Tú lo que ves es que van 6 mujeres en una semana. Exacto. Eso es lo que tú ves. Entonces, cuando tú ves las estadísticas, pasan 3 semanas sin un caso, entonces lo acumulado del año es menor. De todas maneras. Estoy de acuerdo contigo. De todas maneras, para mí lo más no triste, porque no es un asunto de tristeza, sino el peor drama. Más de impotencia que... El de los hijos. ¿Usted sabe? Cuéntelo, muchacho. María. No, yo fui. Cuéntelo, muchacho, cuéntelo. El Ministerio de la Mujer hizo hace como 2 años una promedio 3 con hijos por familia, entregados a las familias víctimas de feminicidio, y aquello da pena. Ahí hay cerca de 20 muchachos entre esos casos. María hizo un reportaje el año pasado, profundo. Fue una serie de reportajes con el tema de qué pasa con los huérfanos víctimas de la violencia. Y se fue a cada una de las instituciones que tienen que ver con los feminicidios y posteriormente con los niños, a dónde van, quién los tiene, cómo los tienen. Sí. Un reportaje interesantísimo, está en YouTube, se llama Los huérfanos víctimas de la violencia, María de los Ángeles. Busquen eso y mírenlo, porque ella hace una radiografía. Y cuando usted concluye la serie, usted dice, pero esto es dantesco. Dantesco. Porque es que tú desbaratas automáticamente ese órgano que se llama familia con la muerte del padre, con la muerte de la madre, pero sobre todo destruye el futuro de esos muchachos. Así es. Terminan con las abuelas, terminan con una tía, terminan en un hogar de acogida. Así Lo cierto es que su futuro es completamente incierto. Si tú tienes 100 casos de esos en el año, tú estás dejando huérfanos 300 muchachos, por lo menos. Por lo menos 300 muchachos. Eso es así. Que es un asunto impactante en la ciudad, porque una sociedad que no tiene un nivel de protección social, porque fuera de aquí ese muchacho no se queda en el aire, pero aquí fácilmente, como tú muy bien planteas, queda en manos de una abuela. Y yo le voy a decir una cosa, yo atiendo al nieto mío todos los fines de semana. Ese muchacho que se lo quiten rápido.
No. Los abuelos no están para criar, ya no tienen fuerza. Compañero, ¿Sí o no, malcriado. El domingo en la tarde yo estoy cansado. No. Pues yo lo vi. Cansado. No, es que tú no. Cansado, ya yo estoy con él. Eso es. Cansado, sí. Báñame en la Porque él se cree grande. piscina. Sí, báñame. Cárgame en el caballo. Súbeme la escalera. Sí. Ponme la pijama. Búscame la. Hame la leche. Quiero tal cosa. Y uno y eso soy yo. Que yo creo que ni siquiera sus hijos él Nunca lo hizo. todo lo que le hace. Sí, pero yo, doña, yo me imagino una vieja de 70 años. ¡Ey! ¡Cuidado! Ey. Te pasaste. Ey, una señora de que la tenga que criar edad. 3 muchachos, doña Consuelo, en esa no va para la escuela. Mire, doña, Mira. yo analicé lo que dijo una maestra hace unos días. Me dejó impactado. La señora van a hacer mire que aquí hubo una violencia entre los muchachos, estaban peleando. Sí, la señora debe tener 50 y tantos años, 57, 58 años, esa señora. La cabeza llena de canas. Dijo, usted no tiene idea de lo que significa tener todo el día 30 muchachos en un aula. Eso se llama burnout. Hoy yo hice el programa con Emilia, mi hija. Eso se llama burnout. Eso es un término, un síndrome del cansancio, del agotamiento. Usted no puede con 3. Imagínese con 30. Espérate. Hay profesiones como la del magisterio, la de docente, la de enfermero, la de médico. O estas personas que trabajan con discapacitados, que llega un momento en que se queman, por eso se llama burnout. Es un síndrome de cansancio, de agotamiento. No es estrés, es peor que el estrés. Claro. Porque el estrés puede ser positivo. Emilia, yo hice un programa con Emilia hoy, muy interesante. Diga quién es Emilia. Emilia es mi hija, que es psicóloga. Pero en ese caso, su tesis doña, de grado en Chile fue sobre eso. Eso caso, se llama burnout. ¿Tú te acuerdas la maestra, los dos muchachos peleando y la maestra mirando? Indiferente, porque se despersonaliza doña, es que del cansancio. Mire, pero esta señora decía algo. Yo conozco ese término porque desde que Emilia hizo el estudio, acuérdese, yo tuve que intervenir para ponerla en contacto con Camacho. Así mismo que se portó muy bien. Sí, como siempre. Mire, sí, es cierto. Y María Teresa también, y Xiomara Guante, la ADP, respaldó a Emilia en el trabajo de campo para que pudiera entrevistar a todos esos maestros. Mire, doña Consuelo, oiga, ¿dónde es que la señora hace el ejercicio? Sí. Es respecto de manejar 30 muchachos en la casa. ¡Siéntate! Mira, tú no te... Mira. Y mira, con estos muchachos... como son hoy. Una cosa espectacular. Entonces, hoy en la escuela pública, doña Consuelo, cuando yo vi a esa señora hablando, pensé para mí, en el colegio donde está mi nieto, en su aula hay 3 maestros para atender 20 muchachitos. Sí. Pero hay 3 maestros por aula. Sí. Es difícil una sola persona manejar 30 muchachos. Mira, muchacho. Entonces, aquí hay que pensar en la escuela pública en que los maestros tengan un asistente en el aula. Así mismo. Porque no lo aguanta, doña Consuelo. No lo aguanta. Yo vi la expresión de la señora y es patética la expresión de la señora. Hoy hablamos de expresiva. Sí, señor. Totalmente lo que es. Bueno. ¿Qué más tenemos? Yo quería, me permitan, pues no, adelante. Yo quiero hacer un enfoque del tema Bolivia. Hice como no. Échalo como más para acá, Pedro. Sí, hice algunos apuntes. Pero después de ti, Ángel. No, arranca, que yo es ese mismo tema y después Consuelo intervenga también. Yo ayer, después de todo el movimiento del fin de semana, la convocatoria del presidente Evo Morales a nuevas elecciones, 24 horas después, quizá no 24, un poquito menos, la oposición no acepta esa convocatoria y le exige que él tiene que renunciar, que la condición y el requisito sine qua non para ellos es que esas elecciones se hagan nuevamente, pero que él no sea candidato y que renuncie a la presidencia de la República para tener garantía de que él no va a manipular el proceso. Aunque no lo dijeron quizás con esas mismas palabras que yo lo estoy diciendo, todos suponemos que fue así. Y Evo comienza un periplo de trabajo. Uno se preguntará, miren, vamos primero a los antecedentes, para que sepamos por qué llegamos aquí.
El 22 de enero del año 2006, Evo Morales asume la presidencia de Bolivia luego de haber ganado unas elecciones en octubre del año 2005 con un 54% de los votos. ¿Por qué gana Evo con el 54% de los votos entonces? En Bolivia había una crisis de liderazgo. Ya el pueblo boliviano no creía en los políticos de derecha, no creía en los políticos tradicionales, los habían engañado, los habían timado y el pueblo estaba harto. Y le dan el chance a este cocalero, a este líder indígena, que fruto de su trabajo sindical, pues se granjeó ese apoyo. En el 2009, Evo gana con un 64, doña Consuelo, por ciento, 10 puntos más que su primera elección. Sí. ¿Por qué gana Evo con ese 64? Después de un primer gobierno de 5 años. Porque hizo un gobierno extraordinario y le devolvió la confianza a los electores y al país. Comienza aquel proceso que ha sido la catapulta de su carrera política con el programa de alfabetización. Y saca a una aldea prácticamente como era Bolivia, lo saca a la luz y comienza a llevar a esa gente a la claridad. En el 2015 viene Evo y va a un tercer periodo, ustedes recordarán, y gana con un 55%. Ese es su tercero. ¿Qué ocurre? Que no. Previo a ese tercer mandato, Evo no podía presentarse. Evo hizo un referéndum. Sí. Y el referéndum terminó 51 en contra y 44%, 49% a favor de que él se pudiera volver a presentar. No podía. Le negaron, el referéndum le dijo le negó, pero él no se queda quieto. Sí. Él va al Tribunal Constitucional y este decide y hace una modificación al artículo 168 que versa sobre los periodos presidenciales en la Constitución boliviana. Y el Constitucional le dice, él no tiene ningún problema porque si él no se le permite presentarse, le están violando sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, y lo habilita de manera indefinida. Y Evo se presenta, a pesar de todo este vendaval, el Constitucional da esta orden, el electoral lo acoge, lo habilita, y Evo gana ese tercer periodo. ¿Qué ocurre? Que Evo quiere en el 2018 volver a la presidencia y está habilitado ya porque el Tribunal Constitucional lo habilitó y ocurre todo este desastre que estamos viviendo hoy. Va a una primera vuelta, en la primera vuelta no obtiene ni el 50+1 ni los 10 por encima de su adversario después de 40. Que el informe de la OEA lo redacta, son 13 páginas, lo pueden encontrar en Google, yo estaba hablando de eso. Así es. Dice la OEA, él ganó, posiblemente ganó, sí, pero no era en la primera vuelta, tenía que ir a una segunda vuelta y ahí es donde viene toda la maraña de suspender la votación y la cosa. Usted lo contó hace un ratito, lo conté todo. Sí. De cómo inicia un apagón. Sí. Un apagón de 24 horas y después de 24 horas urnas quemadas, actas que se cuentan, no tienen, búsquenlo en el informe de la OEA, no tienen el reconteo, no hay forma de recontar porque no hay donde acumular los votos. Y por eso es que aparecen en los videos militares con urnas y urnas quemadas y votos quemados y actas falsificadas, o sea que se vuelve un todo. Como era aquí en los años 80, 90. Entonces, ¿tú te acuerdas, Víctor Gómez Verdier, que dijo que apareció una urna? No, eso era doña, eso era peor de ahí. Pero entonces, sí, ok, Pedro. Evo, a partir de ahí comienza su desgracia electoral, su desgracia moral, y a perder el respeto de la población bolivariana, boliviana, aunque él tenía un respaldo popular de las clases indígenas, y esos movimientos sindicales fue disminuyendo y fue mermando según pasaban los días, del 20 de octubre a la fecha, 2 semanas prácticamente. Comenzó una serie de movilizaciones sociales que no había manera de que Evo Morales
pudiera resistir esto. ¿Qué ocurre? Si Evo Morales, esa decisión que él tomó el sábado, después que la OEA lo obligó a hacerlo, porque él no lo hizo por voluntad. Es verdad. Él lo hizo por una obligación de la OEA, de la comunidad internacional que comenzó a expresarse en esa dirección, la Unión Europea. Sí, hombre. Él, si hubiese actuado 2 días, 3 días después, dice, vámonos para la segunda vuelta. Evo estuviera en camino a una segunda vuelta y hubiese ganado esas elecciones así sin problema. Porque tenía 10 puntos de ventaja. Sí. Y el que quedó en tercer lugar, por más que se aliara, no iban a alcanzar a Evo Morales porque él sabía cómo hacerlo. Es un 47. Tú me tiene un 47% y tiene un gobierno que ha sido exitoso. Que se lo reconoce la OEA. Todo el mundo, que ganó, pero no con los votos suficientes para quedarse en la primera vuelta. La segunda vuelta. Para evitar, había que hacer la segunda vuelta. ¿Qué hace que Evo Morales hoy, ayer, tuviese que renunciar? Bueno, las Fuerzas Armadas lo combinaron. Si tus Fuerzas Armadas, que son las que van a repeler esos movimientos sociales, te dicen, presidente, nosotros no podemos seguir apoyando. No te tienen que pedir la renuncia. Lo cual rompió. Es uno de los pilares del Estado, las Fuerzas Armadas. Cuando tú lo pierdes, perdiste el momento de crisis tan profunda. El problema es que las Fuerzas Armadas le dijeron que no iban que no van a enfrentar a la población. Cuando intervienen las Fuerzas Armadas. Cuando intervienen las Fuerzas Armadas, eso es así. Se quita la posibilidad de que fuera un golpe cívico. Claro. Aquí ya hay un golpe militar. Sí lo hay. Cívico y militar. Y hoy hubo una situación como extraña cuando la presidenta que tiene que asumir la función, la segunda vicepresidenta, porque el presidente y la vicepresidenta renunciaron. Exacto. Fue capturada a su arribo al aeropuerto en La Paz por esa los fue militares. La presidente del Senado. Y también agarraron así mismo, en esas mismas condiciones, a la presidenta del tribunal del sí, pero esta para apresarla. La Junta Central Electoral. Esta iba vestida de hombre. Mira, hicieron un tollo. Esta llegó del interior, del país porque al renunciar el presidente y el vicepresidente, que son líderes del partido MAS, que es el partido de Evo, se quedó un vacío, porque también renunció el vicepresidente. Con una renuncia muy fina del tipo. Un blanco. Aquí nosotros no entendemos esa simbología. Esa combinación. Exacto. Dijo: me siento orgulloso de haber trabajado, estar al lado de un presidente indígena. Oye, y haber trabajado, nosotros somos hombres de trabajo, y haber trabajado al lado de él por el bienestar del pueblo. Pero no puedo seguir en este cargo porque yo estoy al lado de él. Oye, que un blanco... Señores, hay que saber lo que es esa. Con esa separación. Esa es la grandeza de ese vicepresidente de Evo. Yo concluyo mi parte diciendo ¿qué llevó a Evo a salir de esta manera y destruir 3 gobiernos ejemplares? La obstinación. Se puso obstinado. Tú sabes que conseguir en la presidencia y podía seguir. Sí, señor. Es así. Podía seguir. La tragedia de esto es que Evo pudo haber ganado las elecciones en la segunda vuelta. Pero si tú has ganado 3 veces en primera vuelta, que la ganen un cuarto. Fraude. Sin fraude. Oye, ojalá la ganen una 9ª vuelta, pero la ganaste legítimamente. La mayoría votó por ti, confió en ti una vez más, pero tú traicionaste esa confianza que el pueblo depositó en ti y se te convirtió en un boomerang. Y por eso hoy Evo Morales le están quemando hasta su casa donde vive. Es así. Un evento nunca antes visto. De llevárselo preso, dice se que habla no. de eso. México le ofreció asilo. Que se le podía asilo. Muy lamentable. Muy lamentable. Pero muy lamentable. Latinoamericano. Termina de esa manera. Sí, es muy lamentable. Yo pienso que lo más importante en un líder político es cómo termina, no cómo empieza. Y lamentablemente, eso, doña Consuelo, hemos visto en América Latina como un desbalance total de las fuerzas de poder, y de las fuerzas que empezaron a equilibrar un poco la balanza de gobierno. América Latina estaba muy a la derecha en un momento, luego se fue muy a la izquierda y luego empezaron ahora los gobiernos de derecha también a llegar. ¿Por qué? Producto del desencanto, de esa obstinación que menciona Pedro,
de gobiernos quedarse. Mira Nicaragua. A pesar ¿qué le pasa a Nicaragua? De que el pueblo les dice que no. Al pueblo, ahora lo Evo Morales pudo pasar a la historia. Así es. Como un ser humano que había trascendido en Bolivia, un indígena que había llegado al poder y que había reivindicado a los indígenas en toda América Latina. El trabajo más grande de Evo, o su aporte mayor, fue la dignidad del indígena. Así es. Que en esos pueblos latinoamericanos, señores, los que hemos ido, en Ecuador, hay que ver cómo los maltratan. En Ecuador, en Chile, en México, en todas partes. Y Evo los reivindicó, les dio la dignidad. No. Y lo para terminar así. Y entonces lo lamentable, pareciera que es un mal de América Cuba, Latina. Con este desastre. Venezuela con este desastre. Un poquito más para arriba del desastre. Nosotros los latinoamericanos tenemos que revisar esta situación porque estamos perdiendo la credibilidad de nuestros pueblos. No es como usted empieza, sino como usted termina. Evo Morales pudo casarse con la historia y con la gloria. Incluso en el momento en que el referéndum, su pueblo le dice que no. Lo ideal era retirarse en ese momento y pasar a la historia como un presidente grande. Pero Rivera se acaba de retirar en España, el de Ciudadanos. En los latinoamericanos no tienen esa costumbre. No. Como hizo perdió, llevó su partido a perder. Como hizo Rubalcaba cuando perdió para su casa. Terminé. Hundí mi partido y me hundo con él. Como hizo el presidente Rajoy para su casa. No me permitieron ser presidente en 2 versiones. Para mi casa. Es un y a un puestecito de juez de qué sé yo qué sitio. Este problema del que no se sabe retirar del poder es un problema latinoamericano y tenemos que estudiarlo a fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Él viene insistiendo en quedarse a la mala desde que fue a un referéndum y el pueblo le dijo que no. Sí, es verdad. Ahí debió terminar eso. Es verdad. Vamos a ir a la pausa, pero yo quiero complementar ese planteamiento de Pedro con la situación que se está dando en el país, que se quiere hacer un símil de la situación de las primarias del día 6 con lo que acaba de pasar son cosas muy diferentes. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol